nuestra bandera. Buenos días. Me decía el pastor Carlos Mario, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Hace 8 días se estaba hablando o se habló de la apostasía en la iglesia. Toda la temática de este mes se va a mover en torno a la iglesia. Hace 8 días el pastor Efigenio nos hablaba de que cuidado con la apostasía y ponía los ejemplos en el libro de Judas de la rebelión de Coré, la envidia de Caín que mató a su hermano, puso el ejemplo de Sodoma y Gomorra, perversión total, y la ambición de Balaam, que quiso por dinero maldecir al pueblo de Dios. Y a quien Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Hoy vamos a hablar del inicio de la iglesia. Yo pregunto, no me respondan. ¿Cómo quisieran ustedes que fuese la iglesia? Quiero que nos vamos para el segundo capítulo del libro de los Hechos y leamos los versículos del 42 al 47. Cuando lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre de la gloria, seguimos en tu bendita presencia. Ahora, Señor, queremos que nos hables, que nos instruyas, Señor, que nos redargullas, también que nos edifiques, que nos alientes, que nos consueles, porque necesitamos cada día, Señor, más de tu consejo, más de tu palabra, y que podamos nosotros dejar que el Espíritu Santo obre libremente en nuestras vidas. Te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Se le preguntó a algunas personas qué conceptos tenían ellos de lo que era una iglesia. Uno de los conceptos fue, es un grupo de personas en un aeropuerto esperando que venga el Señor para llevárselos al cielo. Uno de los conceptos de qué es una iglesia. Otro es un grupo de santos que se reúne cada domingo para juzgar y condenar a un grupo. Otro concepto es un grupo apartado y solitario que no se junta con los pecadores. Serán 3 conceptos.
Yo pregunto, es una pregunta retórica, ¿qué es una iglesia para nosotros? El Nuevo Testamento no habla de la iglesia como un edificio, sino como una comunidad que se reúne. Por eso cada uno de nosotros es parte de la iglesia, es iglesia. Por eso el Nuevo Testamento lo concibes como una comunidad de personas que tienen su fe en Jesucristo y se relacionan con Dios, que heredan promesas, pero también que tienen responsabilidades dadas por Dios. Nosotros muchas veces hemos pensado de que la iglesia es el edificio. No. Vamos a mirar algunos conceptos en la palabra del Señor sobre iglesia. En Primera de Corintios habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En Gálatas habla de la iglesia como la familia de Dios. En Efesios habla como familia de la fe. En Timoteo habla como la casa de Dios. Y en Pedro habla de la iglesia como el sacerdocio santo, el linaje escogido, como el pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. La iglesia del Señor somos cada uno de los redimidos, que nos reunimos, pero es para alabar y glorificar al Señor. Y vemos de que lamentablemente muchas veces el concepto se ha deformado totalmente. Y vamos a empezar a mirar estos versículos. Pero antes vamos a mirar el contexto literario donde se encuentra esta porción de la palabra. Está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Está en el capítulo de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Cuando las personas que estaban reunidos esperándole, se les dio el don de hablar en otros idiomas. Y todas las personas que estaban en Jerusalén los escuchaban hablar en su propio idioma. Y hubo quienes dijeron que estaban borrachos. Entonces acá entra el primer discurso de Pedro, que en este discurso Pedro les dijo que no estaban ebrios. Incluso les habló de Jesús y les dijo que ellos lo habían crucificado por manos de impíos. Y a través de este discurso se convirtieron 3,000 personas que se anexaron a la iglesia. Y entonces vemos en el versículo 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que vemos que perseveraban, ellos eran constantes, estaban firmes, diligentes, unidos, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles en esta iglesia naciente primitiva estaban compartiendo con ellos todas las enseñanzas que Jesús les había dejado. Porque es esa iglesia que fue nutrida con esa savia pura. Porque si nosotros miramos en el hoy, ya las iglesias, muchas no son nutridas con la doctrina real. Ya ahora hay mucha doctrina de hombres. Y ahora se alababa al Señor. Y hablábamos, el único grande e importante es Él. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y hoy se ha desplazado
la gloria a Dios por darle gloria a hombres. Hoy se idolatran hombres. La iglesia primitiva no enseñó eso. Enseñó, fue la doctrina dada por Jesús. Y Jesús, en el libro de Lucas, me voy a quedar ahí. Lucas fue quien escribió también Hechos de los Apóstoles. Entonces, algunos textos que hablan, por ejemplo, Lucas 4, habla cuando Jesús en el templo leyó el rollo del profeta Isaías, donde decía que él vino a dar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y donde vino a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y les dijo, eso se cumplió en ese momento. Jesús madrugaba a orar, se quedaba tarde de la noche orando, buscando la presencia del Padre. En el Evangelio de Lucas también habla de las salidas de Jesús a sanar personas, porque como dice la palabra, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A eso vino Jesús. Y también en el mensaje ya ahora en Mateo, en la gran comisión, cuando él en el versículo 19 del capítulo 28 dice, y que les enseñaran a guardar todas las cosas que él les había enseñado. Toda esa palabra, toda esa doctrina que ellos ya estaban, habían interiorizado, ahora había que hacer discípulos para compartirles esas verdades que son tan necesarias. Y además prometió que el Espíritu Santo iba a recordarles lo que tenían que decir. O sea que el Señor no deja nada al azar. Eso es lo bello. Y de que nosotros también debemos de llevar, de predicar a las personas que no conocen del Señor. Toda la doctrina que hemos recibido, la enseñanza. Porque aquí estamos en un contexto de crecimiento de la iglesia, en un contexto donde se predicaba y la gente llegaba. ¿De qué predicaban o de qué enseñaban los apóstoles? De la muerte, la resurrección y también la ascensión de Jesús. No manipulaban a nadie. Como les decía, ahora lamentablemente hay mucha manipulación. Y posiblemente algunos la han sufrido, algunos la han vivido. Y ahí es donde nos empiezan a enseñar cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Y que por eso es necesario la formación. Miren, nosotros hemos hecho mucho énfasis en el instituto bíblico que hay acá, para poder cada día nosotros prepararnos y estar fortalecidos en la enseñanza, porque también ellos perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, eran de un mismo sentir, de un mismo pensar, y así se movían. Yo quiero que cada uno mire a la persona que tiene al lado. Aunque muchos vienen muy conocidos, pero muchas veces la iglesia de este tiempo no se mueve en el mismo sentir. Muchas veces no nos conocemos siquiera. Venimos cada 8 días y muchas veces ni nos saludamos. Ellos tenían una coinonía, una comunión, estaban unidos, perseveraban en esa unión.
compartían. Hoy poco se comparte. Hoy solo los grupos afines que se hacen en las congregaciones en determinados momentos es cuando se comparten pequeñas poblaciones de una congregación. Por lo regular, la mayoría venimos al mismo servicio, domingo a las 10 de la mañana en este caso, ¿cierto? Yo pregunto, ¿cuántas personas nosotros conocemos? ¿Sabemos de pronto qué necesidad tiene el hermano? Esa iglesia naciente era una iglesia diferente. Muchas veces nosotros decimos, no es que queremos una iglesia que sea de esta y de estas características, pero nosotros no ponemos ese granito de arena para que la iglesia de pronto sea más amable, de poder siquiera regalarle al hermano que ha al lado una sonrisa, de poder uno presentarse. Son las características de la iglesia de este tiempo, muy distintas a las características de la iglesia inicial. También nos habla que perseveraban en el partimiento del pan, en compartir los alimentos, porque aquí la palabra en el original, como puede referirse a la Santa Cena, también al compartir alimentos, estar juntos en armonía, en coinonía, compartiendo. Compartimos con los hermanos, sino que me detuve un momento a mirar las caras. No, muchas veces no. Y esta iglesia nos enseña de que para retomar o volver al modelo original tenemos que hacer cambios. Porque estamos en un tiempo y en una sociedad muy relativa. Y con el Señor las verdades son absolutas, no relativas. Porque ellos también estaban unánimes en las oraciones. Nosotros tenemos tiempos de ayuno, de oración los martes, y está este edificio abierto, incluso en semana, desde las 9 de la mañana, quien quiera venir a orar. Y si se reúne un grupo, mucho mejor en esa unanimidad, perseverando, buscando la presencia del Señor. Porque cuando yo estoy orando en esa presencia, estoy en una relación vertical, donde es con el Padre. Y los apóstoles, si nosotros vemos el libro de los Hechos, ellos aprovechaban las idas al templo. Como judíos, iban a las horas de la oración y ahí donde aprovechaban para compartir, para hablar de Jesús, para llevar ese nuevo mensaje, las buenas nuevas de salvación. Pero toda esta unanimidad, toda esta unión, toda esta perseverancia trae como consecuencia un impacto. El versículo 43 nos dice de que y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Otras versiones habla de que se asombraban. ¿De qué? De las señales que hacían los apóstoles, pero no las hacían por el poder de ellos. Era Dios quien las hacía
a través de estos hombres para ir confirmando cada día más el Evangelio. Porque nosotros miramos en el contexto posterior, en el capítulo 3, que habla de la sanidad de un cojo, que dice que iba Pedro con Juan al templo a orar y había un cojo en el camino pidiendo. Era un momento para ellos que podía ser lucrativo, porque en el libro de Deuteronomio hay un mandato del Señor donde enseña de que no cerremos la mano al menesteroso, al pobre. Ellos lo tenían muy claro, entonces llegaban y les ayudaban. Pero Pedro y Juan, yendo, no le dieron dinero, sino que les dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, dijo, sé sano. Y el cojo se sanó, pero glorificaba a Dios. Ese fue el resultado de esas señales, de esos prodigios, el que Dios sea glorificado, de que Dios sea exaltado, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Porque lamentablemente en el hoy hemos llegado al punto donde la gloria se la lleva al hombre y parece que el hombre agendara al Espíritu Santo, y eso es un problema. El Espíritu Santo se mueve como quiere, en el tiempo que Él quiere y en las personas que Él quiere. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque si se está en una perseverancia con el Señor se va a mover y se va a glorificar. El Señor lo que necesita es corazones dispuestos, vidas que le crean, hombres y mujeres que se quieran entregar a Él. Nosotros vemos un contexto donde llegaron 3,000 personas nuevas en el Pentecostés. Muchos posiblemente no regresaron, siguieron con los apóstoles, así como ellos dejaron sus cosas y siguieron a Jesús durante 3 años. Un impacto poderoso causó todo esto. Pero aquí vemos el amor que se refleja, y lo vamos a ver en los versículos del 44 al 47. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí nos habla de que era una comunidad que era generosa entre ellos mismos, no una comunidad que era forzada a entregar sus cosas. No quiere decir de que nosotros vamos a vender si tenemos una casa para traerla, el dinero, no. Muchas personas se han manipulado de esa manera o de esa forma, nuevas en el Evangelio. Yo algún día hablaba con un señor, hace muchos años, donde laboraba yo, llegó, me preguntó que si era cristiano, yo le dije que sí, y me contó la historia de que llegó a una iglesia por primera vez
y le predicaron de esta porción. Y le dijeron, no, venda el carro y traiga esa plata y páctela con Dios, que Dios le va a dar para que compre 2 o 3 carros más. Y lamentablemente él, muy crédulo o movido a la ambición, lo hizo. Llevó la plata y todavía está esperando que el Señor le entregue los 2 o 3 carros. Porque muchas veces se manipula las personas. Y así no fue en la iglesia primitiva. Por eso ahora hablábamos de la doctrina, porque es fundamental la enseñanza, el conocimiento, para que no nos engañen. Acá, el que tenía además y le nacía libremente del corazón por esa coinonía, por ese amor, por esa unión, vendía y traía a los discípulos. Mire que más adelante se vio un ejemplo totalmente contrario, el de Ananías y Zafira, en el capítulo 5, que vendieron una propiedad. ¿Y qué pasó? Sustrajeron parte. Estaba en la potestad de ellos, porque la propiedad era de ellos. Nadie les dijo véndanla. Ellos dijeron que habían traído el total, pero era mentira. Trajeron una parte. Por eso Pedro lo reprendió, porque le habían mentido al Espíritu Santo. Por eso murieron. La generosidad no nace de la obligación, no, sino del deseo de poder ponerme en los zapatos del otro, de poder suplir la necesidad del otro. Por eso acá vemos de que en este contexto posiblemente habían muchos creyentes necesitados. Y ellos en medio de toda esa coinonía lo veían, estaban juntos, participaban juntos, hablaban, sabían qué necesidad tenía el que estaba al lado. Entonces determinaban el poder ayudar. Y termina diciendo el versículo 47 que entonces el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. El Señor es el que añade. Hoy en día hay mucho desespero por el número creciente en las iglesias. El ser humano idea estrategias, cómo lograrlo, pero aquí vemos cómo el Señor añadía, estando unánimes, perseverando, teniendo un mismo sentir, siendo unidos, ayudándonos. Y el Señor hace el trabajo. Nosotros muchas veces emitimos conceptos negativos de, pero es que la iglesia es así, la iglesia es esto, hay que mejorar, hay que cambiar esto. Debemos de cambiar nosotros. Nosotros somos la iglesia. Todos somos parte de la iglesia del Señor. Todos igual de importantes. Todos con dones y talentos. Pero necesitamos poder estar juntos en armonía, en coinonía. Y vamos a ver la gloria del Señor. Trabajando unidos, perseverando y dejando que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa
en cada uno de nosotros. Porque ellos alababan al Señor y tenían gracia con todo el pueblo. Y muchas veces no alabamos al Señor en todo momento. Si estamos alegres, alabamos. Si estamos tristes, alabemos. Si estamos llorando, sigamos alabando. Que Dios se va a encargar de lo otro, de la conversión. Muchas personas que no conocen de Dios, muchas veces no se acercan por el testimonio. El testimonio de esta iglesia arrollaba. Pedro les dio un mensaje duro y 3,000 se convirtieron. Yo quiero que veamos 3 miradas para concluir. La mirada hacia adentro. La mirada hacia la doctrina, la enseñanza que nosotros tenemos que tener. Una mirada hacia los lados. Es la comunión que yo debo tener con mis hermanos. Y la mirada hacia arriba, la oración, mi comunión, mi comunicación directamente con el Creador. ¿Qué tan necesaria es? Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? Inclinemos nuestros rostros.